Recuerden que hoy tenemos el convivio. Es un tiempo muy especial para nosotros. Por ahí hay unas buenas recetas que han sido implementadas en el alimento que trajeron hoy nuestros hermanos. Hay un con gris que está bien rico, con gris, arroz moros, ¿cómo es? Cristianos y ¿cómo? Moros y cristianos, como quiera que le digan. Solamente acuérdense que detrás de usted hay más hermanos, no se lo coma todo. Y que sea un tiempo de bendición para todos y disfrute, de armonía y de compartir vidas juntos en la fe. Preciosos pensamientos de Dios que vivifican y fortalecen nuestra alma. Y esta es una predicación que tuve que realizar a la última hora. Fui movido de corazón a ello. Va a ser breve, no va a ser muy extensa, pero es mi intención que ustedes aprendan a vivir en la meditación continua de quién es tu Dios y tu Salvador. Si en un momento de su vida usted se encuentra que no sabe de qué hablar acerca de Dios con las personas que le rodean, si te encuentras en el momento en tu vida en que no sientes interés de hablar de las cosas de Dios, sino que hablas de cualquier otra cosa menos de Dios, es que estás vacío de la meditación diaria que debes tener de quién es tu Dios y tu Salvador. Y si estás vacío, pues no tienes nada que dar. No tendrás nada que ofrecer. Es necesario que meditemos continuamente en Dios, que pensemos en Él, que pensemos en Él. Es triste ver que inclusive en la vida matrimonial se pierde de vista el pensar en tu cónyuge, en vivir en una vida amante, en esa relación donde el corazón te dicta, piensa en ella, considérala, mira su belleza, mira sus esfuerzos, apréciala, ayúdala. Y estando en el trabajo, estando allá en la calle, muy bien que estamos también en nuestra mente pensando y reflexionando en la bendición que Dios nos ha dado de tener una persona a nuestro lado, maravillosa, amante, cuidadosa de su hogar. ¿Por qué pongo este ejemplo? ¿Qué tiene que ver esto con Dios? Todo tiene que ver, hermanos, porque si un hombre es así, a esa mujer no le va a faltar nada. No solamente materialmente, sino emocionalmente, íntimamente, en todos los aspectos de su relación, en un amor verdadero, genuino y puro. Ese hombre es el hombre que va a hablar de su mujer con otros hombres como ella merece ser representada delante de los demás, inclusive. Tiene el corazón lleno de ella y cuando tiene la oportunidad dice, mi esposa es así, así, así. Mi esposa esto, mi esposa aquello. Pues lo mismo sucede con las cosas espirituales. Si no nos llenamos nuestros pensamientos de Dios y reflexionamos y meditamos en Él todos los días y en cada momento, pues el interés caerá en el suelo y será ocupado por un interés propio, egoísta y pecaminoso. La visión y la cosmovisión de la vida cambia y nos colocaremos en el centro de nuestros pensamientos y meditación, nuestras necesidades, lo que quiero, lo que anhelo, lo que deseo, lo que no tengo, pero necesito. Cualquier cosa menos Dios. Cuidado, mis hermanos, este es un llamado entonces a meditar en Dios. ¿Y saben qué? Esos pensamientos en Dios son preciosos y avivan el alma, avivan y fortalecen el corazón. Señor, ayúdanos para que estas palabras se siembren en el corazón y caigan en buena tierra, tierra labrada por tus manos y preparadas para honrarte y glorificarte. Ayúdanos a mí y a mis hermanos a entender y a obedecer. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La mente
continuamente está pensando y reflexionando. A veces es tan complicado el asunto de la mente que queremos dormir y la mente no quiere dormirse. No queremos pensar en esto, aquello y lo otro, y la mente quiere pensar en esto, aquello y lo otro, y cuando viene a ver, llevamos 15, 10 minutos pensando en lo que no queríamos pensar. La mente es un asunto difícil, es un asunto complicado. Y estas ramas que estudian la mente, que estudian el cerebro, que estudian todo este proceso neurológico, es vasto, es amplio, es profundo. Y yo creo que a pesar de que la ciencia haya avanzado bastante, apenas estamos escarbando la superficie del misterio de la conciencia y de la mente. Está siempre generando ideas, memorizando, está siempre aprendiendo, interpretando, siempre está imaginando, siempre está deseando. Por ahí hay algunos que dicen, y se ponen a imaginar, van caminando y se ponen a imaginar, si me encuentro una maleta llena de dinero por aquí. La mente siempre está imaginando, siempre está soñando, siempre está volando por donde no tiene que volar. Deseando, anhelando, meditando. Siempre estamos decidiendo continuamente, decidiendo qué vamos a comer hoy, cómo vamos a vestir, cómo reaccionamos ante esta situación, aquello, la otra. Aunque estemos sentados, estamos pensando, bueno, ¿me acuesto a dormir o no me acuesto a dormir? ¿Agarro el teléfono o no agarro el teléfono? ¿Me pongo a hacer algo? ¿Qué hago? Siempre estamos en ese entorno de pensar demasiado. Y siempre estamos respondiendo ante las demandas de nuestro exterior y del interior. Siempre la mente está interactuando con los sentidos que Dios ha creado en nosotros para experimentar la vida y siempre está en función la mente. Pero ¿qué es la mente? En la Biblia hay una variedad de conceptos que apuntan hacia lo que la mente es. Y una variedad de movimientos y expresa, cuando la Biblia habla de la mente, expresa aquello que habilita los movimientos emocionales y volitivos, intelectuales. Y la Biblia siempre abarca diferentes sentidos. Y cuando hablo de movimientos volitivos me refiero a acciones. Ahí puse acciones y procesos que se desarrollan bajo el control de la voluntad y la motivación, implicando una conciencia del fin deseado. La planificación envuelve los esfuerzos para superarlo, para alcanzarlo, para tenerlo. O sea, hay un mecanismo que trabaja arduamente la mente. Y la Biblia no tiene una palabra precisa para definir lo que la mente es. No hay nada exacto para definirlo. Y las varias palabras griegas y hebreas que encontramos en la Biblia deben determinarse, su significado debe ser determinado por el contexto. Según de lo que se viene hablando, ahí entonces vamos a ir entendiendo qué quiso decir el autor cuando se refería a la mente, a la voluntad, a los pensamientos, al entendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Así que para expresar propósito, deseo, memoria, sentimiento, afecto, todo esto viene a realizarse en la actividad que ejerce la mente en la conciencia humana. En Hebreos hay varias palabras como lev, levab, que quiere decir corazón, nepes, principio de vida, que muchas veces es traducido como el alma, y el ruá, que quiere decir el espíritu, y la Biblia usa el alma, el espíritu, y todo esto lo une para hablar de las intenciones y los pensamientos más profundos del corazón y del centro del núcleo de un ser humano. En el Nuevo Testamento, mente puede apuntar a la facultad de pensar o de capacitación mental, lo que usualmente se traduce en la Reina Valera por entendimiento. Aquí es donde se produce el entendimiento, la comprensión. En Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y aquí está la centralidad de la mente para llegar a alcanzar una comprensión fiable y verdadera de lo que Dios nos está diciendo, de lo que Dios nos está transmitiendo. Y mente puede representar la facultad intelectual o reflexiva del hombre.
O sea, la esfera del intelecto más elevado del ser humano natural es la mente, donde se inician todos los pensamientos y todos los planes habidos y por haber. Así, hermanos míos, la facultad que tiene que ver con las actitudes morales y las acciones, esa es la mente. Si está controlada por el Espíritu Santo, ¿qué sucede? Que la mente exhibe una correcta actitud hacia Dios y hacia su prójimo. Eso es así. O sea, una mente entregada al servicio de Dios y que nos va a llevar entonces a una vida, por lo tanto, de obediencia a su palabra. Pero si la mente está siendo guiada por la carne, que es la naturaleza caída del hombre que todavía combate dentro de nosotros, entonces va a producir una serie de actitudes morales y de acciones que no corresponden, obviamente, al carácter de Dios. No amaremos a Dios, no amaremos tampoco a nuestro prójimo. Tal perversión en la vida del hombre se le atribuye más bien al hombre caído, el hombre que está apartado de Dios, vive consecuentemente y todos los días guiado por la mente carnal en oposición a Dios. A diferencia del mundo, los creyentes vivimos sobre la guianza del Espíritu, pero aún combatimos a nuestra propia mente carnal que nos lleva a los pensamientos y al entendimiento errado en contra de la misma voluntad de Dios. Así que la mente es en sí misma neutral y su cualidad moral depende ¿de qué? De qué poder es el que gobierna sobre ella. La mente es neutral. Hacia donde se dirijan esos pensamientos y ese entendimiento y esa actividad moral va a depender de qué factor es el que está gobernando sobre la mente de nosotros. En forma similar, hay varias expresiones que usa las Escrituras como fronema y froneo. Se usa para expresar la dirección de nuestros pensamientos y el deseo y la voluntad, ya sea en contra de Dios, si está motivada por la carne, o bien en armonía con Dios, si está motivada por el Espíritu Santo. Es decir, la naturaleza renovada, vitalizada por el Espíritu de Dios, se inclina hacia la obediencia a Dios, como bien lo expresa Romanos 8, 5 al 7, porque los que piensan en las cosas de la carne, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, y noten que el punto aquí es que esa vida pecaminosa, ese aspecto pecaminoso nos arrastra a pensamientos en contra de la voluntad de Dios. Y así mismo lo expresa Pablo, pero los que son del Espíritu, ¿qué hay en sus mentes? Pensamientos sobre las cosas que corresponden al Espíritu de Dios. Y luego dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y créanme, hermano, que el ocuparse del Espíritu requiere ocuparnos de lo que hay en nuestra mente. Eso es así. No simplemente de hacer cosas que correspondan a la voluntad de Dios, sino preocuparnos y dedicarnos a ver qué colocamos dentro de esta cabecita que tenemos todos nosotros. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Por lo tanto, si nuestros pensamientos son gobernados por los designios de la carne, en malos pensamientos contra Dios terminaremos viviendo y actuando en contra de la voluntad de Dios. Eso es la conclusión lógica hacia donde nos lleva continuar ocupándonos de las cosas, no del espíritu, sino de la carne. El llamado que ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque el llamado que yo les quiero hacer hoy depende de que nos preocupemos. ¿Qué es lo que hay en nuestra mente todos los días? ¿Qué es lo que abunda en nuestros sentidos,
en nuestra comprensión, en nuestro entendimiento. ¿Qué abunda? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No quisiéramos nosotros que supiéramos que las aguas que nos bebemos todos los días están envenenadas. Nosotros confiamos que los filtros que ponemos y los procesos de limpieza del agua que se está llevando a cabo son efectivos. Pero se imagina que salga una noticia de momento y diga, hemos estado bebiendo agua envenenada y desde ahora en adelante el reporte médico dice que la mitad de la población de Las Vegas va a comenzar a experimentar tumores, cáncer y muerte. Imagínese usted. Pues precisamente eso es lo que va a suceder si descubrimos y analizamos y reflexionamos y vemos que en el 80% de lo que hay en nuestra mente está envenenado. Eso es lo que va a pasar. Por eso usted dice, oye, ese hijo mío, mira que yo le hablo y le hablo y le hablo y sigue actuando como una persona que no conoce a Dios, errando y haciéndolo. Es que, mire a ver usted, pregúntese usted qué es lo que abunda en su mente. Porque eso mismo que abunda en nuestra mente terminará también bloqueando todo tipo de consejo externo. Todo tipo de ayuda la terminará rechazando. Porque nos predispone a vivir en contrariedad con lo que Dios está hablando a toda costa. Por eso el llamado que les hago hoy es: vivamos en una meditación continua en nuestra mente sobre quién es Dios, porque son los pensamientos gloriosos y bellos que van a llenar nuestra mente de lo que necesitamos para vivir conforme a su voluntad. Nos van a fortalecer y nos van a avivar espiritualmente para vivir todos los días para la gloria de Dios. Inclinemos nuestros pensamientos hacia lo espiritual, hermanos. Inclinemos los pensamientos hacia lo espiritual. ¿Usted no le ha pasado que ha venido alguien de visita y usted dice, wow, voy a preparar esto para cuando venga esa persona, sorprenderla aquí? Y esa persona, como no tiene ningún tipo de interés en lo que usted está haciendo, porque son sus gustos en particular, no son los gustos, llega y dice, ah, qué bonito. Y se va y se sienta por allá. Y usted dice, oh, todo el esfuerzo que tuve y esto todo lo que adorné y lo hice bonito, y a esa persona no le importa nada. ¿Sabe qué pasa? Que no todo el mundo tiene los mismos intereses. Y cuando alguien no tiene los intereses que tienes, usted le puede decir, mira que a mí me gusta el fútbol y que a mí no me importa nada de eso. Bueno, hermanos míos, con las cosas espirituales hay que mostrar interés, deseos, anhelos. Y tenemos que inclinarnos a buscarlas, a procurarlas y a desearlas. Porque naturalmente lo único que vamos a presentar es desinterés. Y si no inclinamos nuestros pensamientos a buscarlas, aquellas cosas que son espirituales, las que van a venir a ganar terreno, ¿cuáles son? Las cosas que son terrenales y de la carne. Tenemos que sumergirnos con toda la mente y el corazón en la meditación continua de quién es Dios y cómo ha sido para nosotros. Así como cantamos, hermanos, cuando cantamos a Dios, ese es un momento precioso para sumergir nuestra mente y meditar en todo lo que Dios es. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido fiel. Y llenamos nuestra vida con esas verdades gloriosas. Estoy rodeado por tu bondad, oh Dios. La meditación continua de quién es Dios y cómo ha sido para con nosotros es vital para la vida cristiana y para todo el curso de nuestra existencia. Esas meditaciones y pensamientos hacen que se desvanezca la neblina de este siglo malvado presente y todo ese ruido y toda esa atmósfera que atormenta y agita el alma
y la hunde en preocupaciones y afanes y deseos y vanidades, los pensamientos de Dios disipan toda esa neblina pecaminosa en nuestro corazón y en nuestra mente, llevando nuestra mente y pensamientos a reflexionar en quién es nuestro Señor y Salvador. Vamos a neutralizar ese fluido dominante del pecado, de las pasiones que intentan gobernar nuestros pensamientos, y serán reemplazados por pensamientos gloriosos de quién es Dios, quién es nuestro glorioso Salvador. Inclinemos nuestra mente y corazón, hermanos, a esa reflexión todos los días. Son pensamientos preciosos. Y yo quiero usar el Salmo 139, tal vez no completo, pero abarcaremos varias porciones del Salmo 139. Hay otros salmos que hablan de la meditación en Dios y otros pasajes. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a este salmo y vamos a aprender de los hombres de Dios que vivieron en la reflexión continua de todas estas verdades, de quién es Dios. Y dice este salmo precioso: oh Jehová, vamos a leer hasta el 18. Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo son las tinieblas que la luz. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Y por supuesto, hermanos, esto es una reflexión profunda de todo lo que es Dios para el salmista. Eso es lo que es. Qué bueno y cuán maravilloso es meditar en estas cosas, ¿verdad? ¿Conoces tú al Dios que adoras y sirve? ¿Lo conoces a profundidad? Jesús dijo que la vida eterna es que le conozcan a Él, al único Dios verdadero. ¿Conoces a tu Dios? Esto es un llamado a que lo conozcas, a que vivas en el pleno conocimiento de quién es Él. ¿Meditas con frecuencia en tu Señor? ¿Lo haces? Debemos conocerle, su carácter, pero también ¿conoces sus obras? ¿Conoces tú sus caminos? ¿Conoces tú la manera que Él opera, que Él obra y cómo Él hace justicia? ¿Lo sabes? ¿Conoces tú los juicios de tu Señor? ¿Las obras de tu Dios? ¿Las puedes enumerar? ¿Puedes hablar de ellas con precisión?
Dios hizo esto, Dios hizo esto, Él obró así, Él obró así, Él hizo justicia de esta manera, Él hizo justicia de aquella otra manera. Yo conozco a mi Señor. Regresas y vuelves y piensas en los hechos de Dios, porque para el pueblo de Israel ellos quedaron como memorial perpetuo para los padres, los hijos, los nietos, y habían de transmitir todas estas cosas de generación a generación. Y todas las fiestas, en especial y particularmente la de la Pascua, era un recordatorio, un memorial vivo del Éxodo, de cómo gloriosamente el Señor los saca de la tierra de Egipto. Y ahí, dando instrucciones a Moisés, le dice: hazlo, para que cuando sus hijos pregunten por qué celebran esto, por qué hacen esto, les recuerden lo que yo hice, cómo los liberté, cómo hice esto, cómo hice aquello. De hecho, el pueblo se vuelve en contra de Dios cuando se olvidan de Dios. Inclusive cuando les da el maná también servía como un recordatorio para las próximas generaciones, sobre todo aquellas que salieron del desierto y entraron a la conquista de las tierras prometidas. Recordaran cómo Dios alimentó a su pueblo con pan del cielo, cómo Dios sustentó a sus antepasados en los lugares más terribles y más difíciles para la vida. Memorial y recordatorio perpetuo. Cuando celebramos la Cena del Señor, ¿qué hacemos? Una reflexión y meditación, un recordatorio vivo de la sangre derramada y del cuerpo inmolado de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Estas cosas deben mantenerse vivas en el seno de la iglesia, en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Número 1. Meditas con relación a cómo Dios te conoce a ti. Meditas, te pones a pensar y reflexionas en cómo tu Dios te conoce, cómo Él sabe todo respecto a tu vida, en toda la totalidad de tu vida. ¿Te has puesto a pensar que Dios te conoce más que nadie en la historia? ¿Has meditado en esto? ¿Reflexionas constantemente en cómo Dios nos conoce? Dice el salmista: tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Cómo Dios nos conoce? ¿Cómo Dios sabe de principio a fin nuestra vida? Dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, en el verso 3. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿Cómo puede ser que tú vivas en pleno conocimiento de todo lo que yo soy, de toda mi vida, de todas mis acciones, de todos mis pensamientos? Y las afirmaciones que hace el salmista inicialmente en este poema tienen que ver con el conocimiento pleno que Dios tiene de todos los seres humanos. Dios tiene un conocimiento pleno de nuestras vidas. Y eso debe traer implicaciones en nosotros. Eso debe causar efectos en nosotros. Efectos y implicaciones muy serias. Las afirmaciones que hace el salmista es reflexionar en el Dios que conoce toda su vida. En el Dios que lo examina. En el Dios que profundiza y ve y mira sus pensamientos. Mira hacia dónde el salmista está inclinando sus deseos. Hacia dónde el salmista, en qué está invirtiendo su tiempo, sus pensamientos, todo. Dios lo está viendo, Dios lo está examinando, Dios lo está conociendo a plenitud. Qué bendición tan grande es saber, hermanos, que Dios conoce nuestra vida como nadie más la conoce.
mi sentarme, mi levantarme, la totalidad de nuestra vida, nuestro reposo, nuestra calma, todas nuestras actividades. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Nadie tiene que informar a Dios de ellos. Él lo sabe de antemano. ¿Has considerado esto seriamente usted, hermano? ¿Sabes que tu Dios escudriña tu vida de arriba abajo, de adentro afuera? Y aún no están las palabras que tú deseas hablarle en tus labios, ya Dios las sabe. Dios no solamente conoce la palabra que cualquier hombre pueda pronunciar en un discurso o en las oraciones, sino conoce lo que Él va a decir antes que lo diga y conoce las intenciones y las razones por las cuales Él va a pedir lo que va a pedir a Dios. Él va a decir lo que va a decir. Él conoce cuáles fueron las motivaciones por las cuales estamos diciendo lo que estamos diciendo. ¿Has pensado tú en eso? ¿Reflexionas en eso todos los días? Tal vez tus oraciones sean distintas después que lo hagas. Tus oraciones en público tal vez serán distintas, sabiendo que estás hablando por hablar y diciendo cosas por hablar, cuando tú sabes que tu Dios conoce las motivaciones de verdad por lo que lo haces y por lo que lo dices. Dios nos ha rodeado sin escapatoria, dice el salmista. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y la palabra que usa aquí para rodear es el asedio, como el asedio de una ciudad, como cuando los ejércitos rodeaban una ciudad para conquistarla. No hay forma de salir de ella. Está rodeada. Dios está en todo tu alrededor. Estás todo, dice el salmista, alrededor mío, por delante, por detrás. Y tu mano, dice el salmista, descansa sobre mí. En resumen, mis hermanos, tan solo meditar en ese conocimiento debe estremecernos seriamente las fibras de nuestro corazón en asombro que vivifica el alma, admirados de lo que Dios es y significa para todos nosotros. No es un Dios distante, es un Dios cercano para cada uno de nosotros. Dios sabe todas las cosas y porque nos examina y conoce, Él sabe con exactitud lo que pasa con nosotros y por qué está pasando lo que está pasando con nosotros. Y como Él sabe mejor que nadie, que un doctor inclusive, lo que realmente está pasando con nosotros, eso también significa que Él es el único que nos puede proveer de lo que realmente necesitamos. Él es el único que realmente puede proveernos lo mejor. Él es el que realmente puede suplirnos nuestras necesidades más profundas, lo cual no puede ser suplido por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por el gobierno, por nadie. Porque solo Dios nos conoce y Él sabe exactamente qué necesitamos. Y cuando examinamos todas estas cosas y todos estos pensamientos abundan en el corazón, hermanos, no hay cabida para la incertidumbre, no hay cabida para vivir delante de la presencia de Dios como si Dios ignorase lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos. No hay cabida para vivir ignorando esas cosas porque sabemos quién es nuestro Dios. Sabemos que Él nos examina todo. Podemos hablar con nuestros hijos y mentirle. Podemos decirle una verdad a media. Podemos dar la apariencia de interés. Inclusive podemos aparentar amar a alguien, preocuparnos. Podemos aparentar muchas cosas en la vida. Pero yo creo que el conocimiento de estas verdades no nos van a permitir continuar viviendo de esa manera, sabiendo que Dios es quien está examinando cuáles son las verdaderas motivaciones y si realmente sentimos lo que decimos sentir,
Aunque los hombres piensen y sean fácilmente engañados, Dios nunca será engañado. Y vuelvo y repito, esto es confrontador, pero al mismo tiempo es un alivio porque a la hora del socorro, a la hora de la ayuda, a la hora de encontrar lo que nos hace falta, sabemos que el que examina nuestra vida sabe lo que realmente necesitamos. Y si viene en el porvenir cosas que no queríamos que viniesen, y si lejos de lo que pedimos a Dios, Dios nos da lo contrario, ¿qué quiere decir? Que aquel que ha examinado mi vida, aquel que me rodea, aquel que ha puesto su mano sobre mí, aquel que sabe lo que yo necesito, me ha concedido lo que mi alma necesita. Sea bueno o sea malo. Tal conocimiento, dice el salmista, es demasiado maravilloso. Pero claramente vemos a un hombre con una mente llena del conocimiento de Dios, una reflexión profunda de quién es Él. 2, meditas con frecuencia en que Dios está siempre presente. Meditas con frecuencia en que Dios está siempre presente. No ignores estas verdades, hermanos. Dice el Salmo en el verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá de tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas, dice la palabra, no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay escapatoria de su presencia. Es irónico ver a creyentes pretender esconderse o huir de Dios, y todo lo que estamos haciendo es salir de la cocina, de la mesa, de estar sentado compartiendo con Dios, a su sala, a su patio. No hay manera de escapar. Donde quiera que vayamos, estamos en la presencia de nuestro Dios. No hay modo de escaparnos de Él. Su espíritu inunda y abarca todas las cosas. Arriba en los cielos, en la tierra, al mismo infierno, ningún pecador se escapará de la presencia de Dios, hermanos. En la muerte no es el lugar donde van las personas que jamás tendrán contacto con Dios, pues en ningún lugar, en ninguna dimensión, diríamos así, escapa nadie de la presencia de Dios. Él está más allá de nuestro alcance, pero al mismo tiempo todo está en su presencia. ¿Puede llevarnos algo lejos, realmente lejos de la diestra de Dios, de su voluntad, de sus propósitos? No, nadie nos podrá llevar lejos de sus propósitos. Sí, por supuesto, esta verdad es confrontadora, porque cuando examinamos en estas cosas, obviamente, a la hora de vivir en pecado delante de Dios o a la hora de vivir como un impío o de ir en contra de su voluntad, esto debería llevarnos a pensarlo 2, 3 veces antes de vivir de esa manera, sabiendo que lo que hacemos, lo hacemos en presencia de Dios, y eso es suficiente. No importa que nadie nos vea, eso es suficiente porque Dios es quien va a exponer nuestra maldad y nuestros pecados serán confrontados aunque no se entere nadie. El fruto y lo que vamos a cosechar, lo vamos a cosechar porque es en presencia de Dios que hacemos las cosas que hacemos y que decimos las cosas que decimos, y eso es lo más importante. A pesar de que es algo sumamente confrontador, hermanos, esta verdad de que estamos en la presencia de Dios todo el tiempo, en cualquier lugar, es buenas noticias. Son buenas noticias y muy buenas porque asimismo, como no podemos escondernos de Él, ni de su santidad, ni de su juicio, tampoco podemos escapar a su gracia, a su amor, a su voluntad, a su soberanía. Tampoco podremos escapar de todo lo bueno que Dios es.
Por lo tanto, sea cual sea en la situación que nos encontremos, en el lugar que nos encontremos, también en presencia de Dios tendremos todo lo que como hijos y como sus amados y como su iglesia necesitamos en todo momento. Asimismo también tendremos el socorro oportuno, sea cual sea la circunstancia. Asimismo también tendremos el perdón oportuno y la misericordia oportuna de un Dios que no se le escapa absolutamente nada. Puede ser que los hombres nos desprecien, puede ser que los hombres nos ignoren todo el esfuerzo de nuestras vidas. Puede ser que su esposo no valore sus esfuerzos. Puede ser que las personas no te admiren, no reconozcan. Pero Dios, en el cual, en su presencia, hacemos todas las cosas, Él entonces vendrá y traerá a nuestras vidas todas aquellas cosas que nadie más puede darnos. Él sabe, Él conoce, Él nos ve en todo momento y en todo tiempo. Entonces son buenas noticias, no son solamente noticias que nos confrontan. El saber que Dios está presente ante el pecado. También son buenas noticias al saber que el Dios de misericordia y de bondad está presente, está allí conmigo. Y conforme está viendo mi desviar y conforme está viendo mi maldad, también es un Dios que ha prometido gracia y es un Dios que ha prometido misericordia y que siempre hay oportunidad para el oportuno socorro. También es el mismo Dios que nos invita a volvernos a Él, a venir a Él, un Dios perdonador. Y todo esto ocurre en su presencia. De tal modo que no tenemos que hacer como en otros casos, en donde tenemos que probarle a las personas que realmente merecemos una ayuda, o que merecemos una oportunidad, o que merecemos algo en específico. No tenemos que probar nada delante de Dios. No tenemos que hacer que Dios entienda mi aflicción o entienda mi dolor, porque Él lo sabe todo y Él está presente en todo el proceso de mi historia. Y por ende, pues Él está allí también y recibiré de Dios todo lo que Él ha prometido para mí en cada momento y en cada instante de nuestras vidas, donde quiera que nos encontremos. Puede ser que las tinieblas nublen nuestra visión y los momentos críticos nos cieguen. Puede ser que en la oscuridad como seres humanos no podemos ver. Dios ve todas las cosas. Las tinieblas mismas no podrían servir de escondedero porque aún la noche resplandecerá alrededor de nosotros. Por lo tanto, así como de inescapables seremos alcanzados por su justicia, también de inescapables seremos alcanzados por su gracia, donde quiera que nos encontremos nosotros. ¿Piensas en esas verdades todos los días? Cuando vas a la palabra de Dios, vas con las expectativas de llenar la mente, de conocer todas estas verdades. Es tu deseo permanecer orbitando, así como la luna alrededor de la tierra, en todas estas cosas. Es de continuo esta meditación, está en tu mente. Luego prendes la alabanza a Dios y continúa el fluido de esa información y esos pensamientos. ¿O realmente procuras cargar tu vida y tu mente de la chatarra de información que exporta el mundo en pecado a tu corazón y a tu vida? ¿O tienes el deseo de vivir en los conflictos familiares y vivir ahogado de toda la incertidumbre de esta vida presente? ¿Qué estás eligiendo hacer? ¿Qué estás escogiendo hacer? Es mi llamado que usted inunde su mente en todos estos pensamientos. Son los pensamientos que van a producir una vida espiritual agradable a Dios. Sin esos pensamientos no sabrás qué hacer, no conocerás a tu Dios y son el típico cristiano que no disfruta esa relación viva con Dios, con su palabra y con toda esta verdad revelada que Dios ha dado de sí mismo.
Es el típico creyente que no haya conexión entre él y su tiempo y dedicación a la palabra de Dios, a lo que Dios enseña. Es el típico cristiano que vive desconectado y aislado. Hasta que llegue el día domingo, hasta que llegue el día del servicio. Ese es el típico cristiano que llega aquí como si hubiese caído de un paracaídas y dice, bueno, llegué. Ahora lo que toque. Cuando termine, agarro un cohete y me vuelvo a ir para donde mismo estaba. Entonces, luego examinamos la vida de estos creyentes y es todo un desastre, todo un desorden, toda una apatía y una frialdad. Entonces, obviamente, hermanos míos, créeme que es así. Examinemos las cosas que estamos aprendiendo en la palabra de Dios. Examinémoslas y veamos la dedicación de estos hombres. Estos hombres de fe vivieron con un pensamiento continuo de quién es su Dios. Tercero y último, ¿con cuánta frecuencia meditas en que fue el Señor quien te formó en el vientre de tu madre? Y esto significa mucho. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Estás consciente, hermanos míos, que Dios tuvo con toda la intención traerte a la vida, formarte con todas tus capacidades y con todos tus defectos para Él? Él te hizo para Él. Tú no fuiste un accidente, Él te hizo para Él. Y si Dios te hizo sordo, mudo, te hizo para Él. Y si te hizo con discapacidad o no, Él te hizo para Él. Él te vio y te conoció en ese momento. Dice, mis ojos te vieron en esos momentos. El Dios omnisciente y omnipotente, omnipresente, está interesado de manera personal en todos nosotros. Dios nos conoce en todo y cada aspecto de nuestra vida desde el principio. Más aún, cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta que aún antes de la fundación y la creación de todas las cosas, ya Dios nos había conocido y nos había predestinado para su gloria y para su honra. Eso tiene que decirnos algo. Esa verdad tiene que decirnos algo con relación a la vida nuestra, a nuestro destino, a nuestro propósito, a lo que hacemos. Tiene que traer implicaciones directas a todo el contexto de nuestra vida. Dice las Escrituras en Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Todo el contexto de nuestra vida, por la razón por la cual Dios nos hizo y nos formó como Él nos hizo. Nos dio los matices que Él quiso, las formas que Él quiso, todo guarda relación, no con una obra sin propósito, no, sino con algo que Dios hizo y que será glorioso porque Él lo hizo para eso, para Él y para su gloria. Y cuando el salmista está conectando eso y dice, tú me hiciste, tú me creaste, tú me formaste, mi embrión vieron tus ojos. O sea, hermanos, él lo está diciendo con ese sentido. Yo te pertenezco. Tú eres mi creador, mi hacedor. Mi vida entera es tuya. En tus libros estaban escritas todas las cosas que formaste. O sea, noten cómo Dios se involucró en cada detalle de todo lo que somos. Dios no dejó cabos sueltos. Aquí no hay nada desconectado de su propósito y de la razón por la cual Él nos creó, Él nos hizo. Somos nosotros los que nos ahogamos
en las dificultades y dudamos y pensamos inclusive que no guardamos relación, nuestra vida no guarda ningún propósito de relación con lo que Dios es o Dios nos ha abandonado, hermanos, Él nos hizo para su gloria. Él nos hizo y nos formó para Él. Ni tan siquiera fue que Dios habló y ahí lo que salga, no. Él se ocupó de darnos forma en el vientre inclusive de nuestras madres. Y lo hizo con objetividad y propósito glorioso. Entonces no podemos pensar que somos cualquier cosa, que somos un animal más. No podemos pensar eso. Dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien conforme a sus propósitos, ¿verdad? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hay destino, hay propósito por el cual Dios nos ha formado, Dios nos ha hecho. Dice, en tu libro, el salmista, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. El control de la providencia de Dios es absoluta y el salmista lo reconoce, lo aprende, sabe y reflexiona y medita en estas verdades. Mi embrión vieron tus ojos. Y en el 17, por eso dice 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Y esa es la conclusión. Estas reflexiones son hermosas. Y podemos ver que la vitalidad del Salmo, la vitalidad de la vida del salmista recae sobre esa verdad. Un hombre que reflexiona y medita en todo lo que Dios es para él. Que inclusive le canta de todo lo que él es. Dice, si los enumero en el 18, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo y es como si estuviese todo el día y la noche meditando y pensando y no acaba y despierta y todavía está pensando en todo lo que Dios es. Tenemos un corazón que ama y busca conocer a Dios. Tenemos un corazón que vive en esa relación, que ha tenido un encuentro con el Dios vivo y ha quedado sorprendido, ha quedado asombrado. Y en la medida en que esta persona conoce más a Dios y conoce más a Dios, hay un asombro superior y más glorioso que abunda en el corazón y en la mente de aquel que ha tenido un encuentro con Dios y lo lleva. Lo lleva a las verdades y lo lleva y fortalece sus vidas sin duda alguna. Todos estos pensamientos nos asombrarán más y más en nuestras vidas. Y cuando consideramos la obra de Dios, cuando examinamos la obra que Dios ha realizado, ahora más allá de lo que el salmista dice aquí, nosotros como iglesia de Dios tenemos aún 7 veces más información de la que el salmista tenía de Dios en ese tiempo, porque Cristo fue revelado. Nosotros vivimos en la época donde el Hijo fue revelado y donde toda la plenitud de lo que Dios prometió lo vio el hombre cara a cara al unigénito viniendo y muriendo en la cruz. Cuánto mayor necesidad tenemos de reflexionar ahora más que antes de todo lo que Dios es, porque hemos visto la manifestación pura y plena de su gracia y su misericordia ahí en el Calvario por cada uno de nosotros. Ahora tenemos más necesidad y verdad que la que tenía el salmista de meditar y reflexionar en lo que Dios es y lo que Dios ha hecho por nosotros. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El hombre que no viva en la meditación de estas cosas, hermanos, se desconecta, se desliga de todo lo que Dios es. Son los pensamientos gloriosos que vienen a ser manantial de agua de vida para todos nosotros. Y eso es lo que necesitamos y esto es lo que necesita nuestra alma y una desconexión y un aislamiento
hacia toda esa abundante información que el mundo y los demonios proveen para que las vidas de los creyentes se marchiten, mueran, se desconecten de lo espiritual. Toda la programación que viene de ese mundo muerto en delitos y pecados viene específicamente para matar, para destruir y para robar. Viene específicamente para amedrentarnos, viene específicamente para cargarnos de falsas ilusiones, para vendernos falsos sueños, para que nos hipnoticen y nos hagan insensibles en cuanto al pecado y nos aparten de todo lo que Dios es y todo lo que Dios ha revelado. Nosotros tenemos una revelación preciosa en la cual tenemos que meditar día y noche. ¿Cuál es el motivo por el cual nos estamos yendo a dormir y estamos buscando llenar nuestras mentes antes de ir a acostarnos, antes del reposo que Dios nos ha permitido tener en esas camas tan cómodas de cosas que Dios aborrece, de perversidades? ¿Cómo y por qué razón? Cuando ese es un momento en el cual también deberíamos terminar en una reflexión, ya sea en oración o leyendo su palabra o buscando de Él. ¿Qué mejor momento para terminar el día de esa manera? Es mi llamado que llenemos nuestra mente de los preciosos pensamientos de Dios que vivifican y fortalecen nuestra alma, hermanos. Ese es el llamado. Hagámoslo. Pongamos el esfuerzo y el deseo y el interés por hacer y vivir de esta manera delante de nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias te damos. En esta hora te bendecimos. Gracias por manifestar todas estas verdades. Gracias por manifestar quién tú eres para con nosotros. Gracias por revelar a tu Hijo en nosotros. Gracias por darnos tu palabra, tu verdad. Ayúdanos a nosotros a meditar en ella día y noche. Ayúdanos a llenar nuestros pensamientos con tu verdad, con tu conocimiento, y que en nosotros haya un corazón reflectivo y que medite en ti en todo tiempo. Que siempre